Bueno, pois continuamos coa nosa disciplina habitual no cumprimento dos tempos e vamos co último ponente de hoxe, que despois formará parte da mesa xunto con Richard e xa atenderemos as preguntas. Por lo tanto, no momento en que remate, si pode ser precisamente pois ao redor das 8, non? Para despois deixar media hora, porque sí que temos que ser cumpridores e finalizar. Pois non sei se o sabedes, pero aquí hai xente que ven dende o campus de Ourense, dende o campus de Santiago e dende a Coruña tamén, o sea que despois teñen que volver, non? A verdade é que hai un esforzo importante de demostración evidente do interés que teñen e que agradecemos na temática. Bueno, imos a falar de educación. Bueno, vai a falar Fran de educación en e con inteligencia artificial. Seguro que sabedes que cada vez, como non, no campo da educación, cada vez se usa máis non só para axudar a aprender máis, mellor e máis rápido, senón tamén en labores de xestión, en fin, desenvolvemento de contidos, en todo, non? E tamén hai unha educación para ter certas habilidades, coñecemento, e poder avaliar realmente pois, esta sociedade que en certa medida está impregnándose de inteligencia artificial, hai que educarse e formarse en ese sentido, e desas dúas cousas nos vai a falar Fran. Non? Bueno, é membro do Grupo Integrado de Investigación e Enxeñería da UDC, Robótica Cognitiva, Sistemas Multirobots e Educación e Inteligencia Artificial. En esta línea, a que ten unha relación máis directa con esta conferencia que nos vai a dar, e nesta línea en particular se centrou desde o ano 2016, por tanto, xa leva uns cuantos anos aquí, anos moi productivos e con moitos éxitos. Non? É un dos promotores fundadores da empresa Mint, unha spin-off da UDC, que comercializa o robot educativo Robobo, que precisamente recentemente pois, foi un dos finalistas do concurso Smart Toys Competition 2.0 que organizou a Dubai Future Foundation e o Foro Económico Mundial, conseguindo ademais unha notable repercusión internacional. De feito, o felicitei porque vin en algún, non sei en cal, pero en algún medio de comunicación vin este tan excepcional éxito e recordo que lle escribín, porque, bueno, que creo que podemos estar contentos de que pois, galegos e galegas que ademais se exercen aquí, non? Porque hai moitos fora, dos que tamén nos alegramos, pero es que ainda encima producen directamente aquí os resultados da súa inteligencia e do seu traballo, pois é algo que ao final nos afecta moito máis directamente. Por tanto, parabéns de novo, Fran, e o tempo teu xa. Hola, ¿me oís? Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Bueno, lo primero, me sumo también a los agradecimientos a la Real Academia Galega de Ciencias y a SENEN especialmente por invitarme. A ver si esto funciona. Perfecto. Bueno, no me voy a tratar de enrollar mucho con la presentación, solo de mis antecedentes en esto. Solo deciros que todo mi trabajo de investigación ha sido en el campo de la robótica cognitiva, fundamentalmente trabajando con Richard en el Grupo Integrado de Ingeniería en casi todos los temas que él comentó antes, ¿no? Pero en el año 2016 decidimos meternos a la aventura de hacer un robot, porque nos parecía que los robots que se estaban empezando a utilizar, tanto en educación, en la universidad, como en educación, sobre todo preuniversitaria, no servían para la enseñanza de la inteligencia artificial. No tenían las suficientes características para trabajar la robótica autónoma a nivel de sensores, actuadores, capacidad. Entonces decidimos desarrollar un robot educativo basado en un smartphone y eso se acabó convirtiendo en una aventura que, bueno, dio alegrías, mucho trabajo, una spin-off y es la manera en la que yo entré en el campo de la educación. Primero, robótica inteligente para acabar en un enfoque mucho más amplio. Entonces, aunque os habrán puesto ya muchas definiciones de la IA en estos días, yo necesito poner una en el ámbito de la educación, ¿vale? Y es fundamental que nos quedemos con esta definición porque la voy a utilizar a lo largo de la presentación. Esta definición
sale de un informe de UNICEF del año 2021 que se titula Policy Guidance on AI for Children, ¿vale? Entonces, la inteligencia artificial se refiere a sistemas computacionales que pueden, dado un conjunto de objetivos humanos, hacer predicciones, recomendaciones o tomar decisiones que influyen en entornos reales o virtuales. Parecen funcionar autónomamente y pueden adaptar su comportamiento aprendiendo del contexto. He marcado en negrita unos cuantos conceptos que iré tomando, pero lo que me importa aquí es que esta definición de la IA pone al humano en el centro del proceso de la inteligencia artificial. Por un lado, los objetivos que tiene el sistema los impone un humano y, por otro lado, fijaros que pone, parece funcionar autónomamente. Un investigador en IA nunca diría eso, porque nosotros sabemos cuando, bueno, queremos saber cuando algo lo hemos desarrollado para que sea realmente autónomo y cuando hay un poquito de trampa, volviendo a lo que comentaba Richard. Pero para el espectador externo parece que funciona autónomamente. Eso no quiere decir que sea inteligencia artificial, ¿vale? Es importante tener en cuenta estos dos conceptos. La IA hoy en día es un campo multidisciplinar. Empezó siendo un campo originalmente de las matemáticas, pasó a las ciencias de la computación. A día de hoy no se entiende la IA si uno no tiene conocimientos de muchas otras cosas. Ingeniería de sistemas, neurociencia, psicología, biología. Bien, esto es muy relevante también en el campo educativo. Y trata de simular la inteligencia humana. Y esto es muy importante porque yo creo que uno de los principales errores que se comete hoy en día cuando se habla de IA en los medios en general es lo que se llama el antropomorfismo, es decir, asignarle a los sistemas de IA cualidades humanas que se hace para simplificar el mensaje, pero no son verdad. ¿Vale? Con lo cual, es importante entender que nosotros tratamos de simular la inteligencia humana. Por ejemplo, ¿qué propiedades nos gustaría tener en un sistema de IA? Mucho conocimiento. Sí, nos gustaría que eso ya existe, ¿no? Un sistema de IA es capaz de manejar cantidades ingentes de datos y seguramente tiene y podrá tener mucho más conocimiento que cualquiera de nosotros. En un tema concreto, no digo conocimiento infinito, pero me entendéis, mucho más conocimiento. Perfecto. Capacidad de cálculo avanzada. Esto está mucho más que superado. Tiene una capacidad de cálculo mucho más avanzada que la nuestra. Otro signo de inteligencia. Y nos gustaría, y muchos ya lo tienen, una capacidad de razonamiento, adaptación y aprendizaje avanzadas, como tenemos los humanos. Bien. Por tanto, de estas características, al final nos interesa que la IA proporcione a un sistema computacional la capacidad de resolver problemas de manera autónoma. Bueno, para el gran público, para la gente en general, eso ya lo hace muchos programas de ordenador. Eso lo hace mi smartphone, me resuelve problemas de manera autónoma. Un software de tratamiento de fotos, yo le paso una foto y de manera autónoma me saca los objetos que hay allí. De eso, ¿cuál es la diferencia? Entonces, ¿qué es la IA? La IA, en general, resuelve problemas más complejos, ¿vale? Dicho así, es no decir nada. Bien. Habitualmente resueltos por humanos y donde la toma de decisiones se puede hacer de manera autónoma. Y esta es la gran diferencia, porque por primera vez estamos teniendo un sistema artificial que hace cosas que hasta ahora hacíamos nosotros. Entonces, la inteligencia artificial es la base de una nueva era en la cual la tecnología rivaliza con el humano en su principal característica como especie, que es nuestra inteligencia. Entonces, esto sí es un cambio muy importante, ¿vale? Es un cambio, una revolución tecnológica y científica que puede traer consecuencias que hay que analizar. Por tanto, ¿cuál es el marco ético y legal de un sistema que puede tomar decisiones por mí? Bueno, eso se está desarrollando. Conocéis, y si no, os habrán contado estos días, la ley de la IA, que es la que afecta en Europa, establece una serie de riesgos de la inteligencia artificial, bueno, pues una especie de escalas, ¿no? Desde uno mínimo hasta alto riesgo, hasta un riesgo inaceptable. Se supone que en el futuro los desarrolladores de sistemas de IA deberán pasar por una especie de certificación o verificación de que su sistema cumple la normativa. Y si no cumple la normativa, no se podrá utilizar de manera legal. Estamos desarrollando esta legislación, pero saldrá más pronto que tarde. En España de esto se encarga
bueno, existe la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, tenéis ahí el enlace. Por cierto, al final de la presentación os dejaré un QR, os podéis descargar las diapositivas, porque tengo varios enlaces que evidentemente no da tiempo a mirar, ¿no? Y bueno, como sabéis, aquí en Coruña, también más pronto que tarde, tendremos la Agencia Nacional para la Supervisión de la Inteligencia Artificial, que está muy relacionada con esto. La inteligencia artificial que se nos viene desde el punto de vista ético estará centrada en el humano, y vuelvo a la definición que puse de UNICEF. Pero centrada en el humano significa que la responsabilidad en la toma de las decisiones no podrá estar 100% de la mano del sistema de inteligencia artificial, a no ser que nosotros, como humanos, decidamos que sí. El sistema me podrá recomendar qué debo hacer, y si yo, sin ningún tipo de criterio, simplemente acepto lo que dice el sistema, perfecto. La responsabilidad pasa a ser tuya. Vale. Entonces, hay una idea que yo creo que aplica a toda la tecnología, y es que la IA no es ni buena ni mala. La IA es una herramienta tecnológica con un potencial asombroso. El uso que nosotros como humanos hacemos de ella es lo que hace el calificativo de buena o mala. Cuando los que llevamos años trabajando en IA desarrollamos cualquier tipo, en robótica, en muchos otros campos, en ningún momento nadie está desarrollando sistemas pensando en los problemas que pueden causar. Tú diseñas los sistemas pensando en los beneficios que pueden causar. Los beneficios de la inteligencia artificial, no voy a entrar en todos ellos, pero sí quiero que queden al final de la charla como una idea muy importante. Estamos todo el día hablando de los riesgos y los beneficios. Fijaos, hay un montón de tareas repetitivas, complejas o peligrosas, como pongo el ejemplo de estos robots en una mina, que se podrían automatizar con la IA. Vale, eso salvaría vidas y haría el trabajo de esas personas que están ahí un poco más llevadero. Ya no hablo a nivel médico, ¿no? Nos podemos imaginar el momento que podemos cruzar datos de diagnósticos médicos de múltiples bases de datos y podamos analizar con modelos de machine learning todos estos datos, ¿qué información tan relevante puede tener un médico para dar un diagnóstico a un paciente que tiene delante? Donde no solo está usando el conocimiento que ese médico tiene de su vida, sino que tiene el conocimiento de cientos de miles de otros médicos que se han visto casos similares. Esto salvará muchas vidas por acertar con un tratamiento. Y bueno, los objetivos de desarrollo sostenible son 17 los que tenéis ahí, todos ellos impactan de manera directa en la evolución como sociedad. Y todos ellos tienen acciones específicas que se pueden mejorar con sistemas de IA. Por tanto, el objetivo, el beneficio de la IA va por mucho más adelante que sus posibles problemas. Bien, la cuestión que yo quiero plantear aquí es, bueno, ¿y cómo afrontamos esta nueva era de la IA, estos sistemas nuevos, todas estas incertidumbres que nos surgen? Pues desde la educación. La educación es la clave de casi todo el avance del ser humano. Estamos en un punto en el que tenemos que dar otro pequeño avance. La inteligencia artificial en la educación, como comentaba Senen en la introducción, se suele tratar desde dos puntos de vista. Una cosa es, yo tengo herramientas basadas en IA y las uso en la labor educativa, ¿no? Las puedo usar como profesor, por ejemplo, sistemas de evaluación automática, sistemas de gestión del trabajo docente. Lo puedo usar como alumnado, pues lo puedo utilizar porque hay sistemas de tutorización inteligente, pues lo sabrá. Recomendación personalizada de temas, de ejercicios y muchos otros que afectan al resto de la sociedad, ¿no? Como puede ser la famosa IA generativa de la que luego hablaré. Bien, estas son herramientas que están basadas en IA y afectan al proceso educativo. Y luego tenemos la educación en inteligencia artificial. Esta segunda rama no es tan antigua como la otra, se lleva trabajando en IA en educación desde hace 40 años. Evidentemente, desde que salió el ChatGPT, todo se aceleró. En la educación en inteligencia artificial no hace tanto. Es decir, la tecnología no tenía un impacto social tan alto como para que nadie dijese, oye, ¿qué hay que aprender de IA? Hacemos un plan de estudios de IA y ¿qué le enseñamos a la gente? ¿Qué le enseñamos a un estudiante de secundaria sobre inteligencia artificial? Esto es súper complicado. Bueno, pues hace ya unos años, os diría que 10,
se está trabajando muy intensamente en la educación en IA, tanto en primaria, en secundaria, es lo más sencillo empezar por la educación reglada, como a nivel universitario y también a nivel de la población general, menos, pero se están haciendo cosas. En la primera parte de la educación con IA, evidentemente voy a hablar muy poco del ChatGPT. Os habrán hablado, todos conoceréis. A mí me interesan sus matices desde el punto de vista educativo, ¿vale? Solo decir que, aunque parezca que esto lleva con nosotros toda la vida, va a hacer un año el mes que viene, la última versión del ChatGPT, que es cuando todo explotó, ¿vale? Porque los tiempos que manejamos hoy en día no tienen nada que ver con los que manejábamos hace 5 años. Está diseñado para imitar a un conversador humano, se basa en los famosos grandes modelos lingüísticos y, bueno, este tipo de sistemas analizan grandes cantidades de datos y en concreto el ChatGPT es capaz de predecir cuál es la siguiente palabra de una secuencia en una conversación y es capaz de tener en cuenta el contexto. Muy bien. Este es un ejemplo, si no lo leéis, lo leo yo, si no lo habéis leído, en el que yo le hice una pregunta como alumno y le puse, ¿me podrías dar una explicación simple del significado del cuadro de las meninas? Bueno, pues me dio una respuesta. Entonces, cuando alguien que no sois vosotros, que supongo que lo habréis usado, le explicas esto, lo primero que te dice es, eso lo encuentro en Internet. Yo pongo eso en Internet y ya me sale. No es verdad. No es verdad, porque la diferencia es que una IA generativa está generando, en teoría, contenido original, no es original, pero entendedme, porque ha aprendido a base de múltiples fuentes de datos, con lo cual lo que te está generando es la siguiente palabra para dar respuesta a la pregunta que le has hecho. Entonces es combinación de muchos otros textos que ha aprendido, no es original, pero tampoco es lo mismo que buscarlo en una página web. Bien, esta respuesta es una respuesta que puede gustarnos más o menos. Es interesante que este sistema me permite guardar el contexto, es decir, realmente sigue una conversación. Y yo le pregunté, ¿me podrías dar una explicación un poco más detallada? Entonces, a partir de la pregunta anterior, me hizo una respuesta más detallada, incluyendo la respuesta anterior. Entonces, claro, vuelvo a decir lo mismo, un usuario no experto en IA, para esto es muy inteligente, lo podemos entender, ¿no? Esto es como conversar con una persona, porque tiene en cuenta el contexto. Bien. Otro ejemplo, un alumno que está preparando un examen de circuitos eléctricos en secundaria. Este sería un alumno aplicado, ¿eh? Un alumno aplicado que quiere ponerse ejercicios que no ha hecho. Y dice, oye, hazme un cuestionario de 5 preguntas para el examen. Y el sistema le genera 5 preguntas para el examen. ¿Por qué? Pues porque quiere practicar. Perfecto. Puede funcionar bien, mejor, peor, yo le puedo refinar la pregunta. O incluso, si estoy aprendiendo un idioma, funciona mucho mejor con inglés y con ningún otro idioma, yo le podría decir, oye, no estoy seguro de si estoy escribiendo bien esta frase. Y te la corrige y te dice, no está bien por esto. Por tanto, desde el punto de vista del alumno, el ChatGPT evidentemente se puede utilizar para copiar, pero se puede utilizar para muchas otras cosas muy interesantes. Bien, desde el punto de vista del profesor, esta es Bueno, yo no hice bien la primera pregunta, creía que sí, pero no, y le pregunté un mensaje para todos mis alumnos indicando que no deben llegar tarde a clase, pero con un lenguaje neutro en términos de género. Y no lo hizo bien, porque utilizó el masculino, los estudiantes. Le dije, no estás haciendo bien, porque está sin ser neutro. Y me lo volvió a hacer otra vez mal. Me cambió una palabra abajo y yo le dije, vamos a ver, sigues usando los estudiantes. ¿No podrías usar un sinónimo sin género? Y fijaos la respuesta, tienes razón. Una forma más neutra sería el alumnado. Entonces, una clave cuando utilizo este sistema es saber usarlo. Vale, la ingeniería esta del prompting que se llama, saber hacer la pregunta adecuada. Vale, porque los sistemas están enseñados, estos modelos aprendieron a base de un montón de datos y funcionan prediciendo la siguiente palabra. Cuanta más información le das y cuanto más le refinas en tu pregunta, más fácil es que consigas la respuesta que quieres. Vale. Entonces, el ChatGPT me sirve como ejemplo perfecto para la IA en educación. Los alumnos lo van a usar, seguro. Entonces, los profesores deberían conocer sus posibilidades y sus limitaciones. Deberían conocer un poco lo que yo os estoy intentando explicar aquí. Sí, se puede utilizar para hacer plagio, se puede utilizar para muchas otras cosas. Se puede utilizar para aprender, como ayuda, para preparar un examen.
para darme unas ideas de cómo hacer un trabajo y luego terminarlo. La IA no es ni buena ni mala, ya lo dije antes. La IA es como yo la quiero utilizar. Si yo la quiero utilizar para aprender, es una herramienta estupenda. Podemos prohibir su uso, esa es la solución sencilla, se hizo en Italia antes del verano. La medida duró un mes, me parece, porque había 1000 maneras de saltarse la medida y porque eso no tuvo el resultado esperado. ¿Se puede limitar su uso? Evidentemente. Hay un montón de software que detecta plagios, si nuestro problema es que nos dan miedo los plagios. Funcionan decentemente bien. No los he probado todos, también os lo voy a decir, pero los que he probado funcionan decentemente bien. ¿Y por qué los profesores y los estudiantes, sobre todo los profesores aquí, no revisamos un poco cómo estábamos enseñando? ¿Por qué no se revisan las metodologías, los métodos de evaluación? Es una nueva era, es una nueva situación. ¿Qué problema hay con eso? ¿Por qué no probamos cosas como no utilizar la tecnología en el aula, dejar el aula para debatir, presentar trabajos, hablar con el alumnado, y dejamos esa otra parte más de clase expositiva para fuera del aula, preparando el trabajo de otra manera? Es decir, hay que pensar en estas cosas. Ahora hablo como profesores, ¿no? Y vosotros lo veréis como alumnos. Podéis entender que la clase cambiaría el formato de esa clase. Bien. ¿Y por qué no vamos más hacia valorar otras cosas y no solo la capacidad de retener información? Por ejemplo, esto no me lo inventé yo, esto es bastante antiguo, ¿no? Las famosas competencias del siglo XXI, que en inglés son las 4 Cs. Pensamiento crítico, creatividad, colaboración y comunicación. Se supone que estas son las competencias que toda persona que termina la etapa educativa debería tener en el siglo XXI para poder ir al mundo laboral. ¿Son las que realmente trabajamos hoy en día en la universidad y en la educación? Bueno, habría para hacer otro curso. El ChatGPT, ya dije, solo me sirve de ejemplo. Forma parte de la IA generativa. La IA generativa es un campo mucho más amplio, algoritmos y modelos capaces de crear contenido nuevo y original. Fijaos que lo pongo entre comillas. Los que sabéis cómo funciona esto, original no es, pero bueno, para el usuario sí puede serlo. Podemos generar no solo texto, que es lo que hace el GPT, imágenes, música, vídeos, y se fundamenta en el uso de aprendizaje profundo y manejo de grandes volúmenes de datos. Como aquí hay alumnos del máster de IA, y no sé lo que saben o no de esto, aprovecho para decirles que deberían aprender cómo funcionan las redes GAN, cómo funcionan los transformers, porque gran parte del futuro va por ahí. Os lo vais a encontrar en todas partes. Y si no queréis usar el ChatGPT, os podéis descargar el Llama 2, que es de Meta, y que la API es gratuita, y podéis jugar con él. Podéis entrenarlo, os llevará 2 meses entrenar un modelo nuevo, pero no pasa nada. Le podéis meter datos, quitar datos, podéis jugar y comprenderéis cómo funciona ese tipo de sistemas. Vale, lo digo porque es el futuro, no cabe mucha duda que va a ir por ahí. Bien, aquí os voy a mostrar ahora un par de aplicaciones basadas en IA generativa que tienen, bueno, un uso bastante interesante en la docencia, pero no directo. El que quiere usar esto para la docencia le tiene que dar una vuelta en cómo lo podría utilizar. Hola, soy un avatar creado por Fran Bellas para esta charla en el campus de Ferrol, porque Ferrol mola. Bueno, esto, evidentemente, yo solo escribí un texto y el avatar lo dice, ¿vale? Lo dice regular, pero vuelve a pasar lo mismo. Yo puedo refinarle el texto y decirle, no hables tan despacio, o cambia un poco el acento, y lo hace. Sintesia. Esto sirve para, a partir de textos, generar avatares que hablan, pues a lo mejor que yo, y sería capaz de expresarse de otra manera. Bien, vamos a ver estos. La cara de susto no tiene nada que ver con la charla. La tenía en ese momento. Hola, me llamo Francisco Bellas, soy profesor de la Universidad de La Coruña. En concreto, imparto asignaturas relacionadas con la robótica inteligente y con el aprendizaje automático. Bien, yo hice ese vídeo. Hello, my name is Francisco Bellas. I am a professor at the University of La Coruña. To be more precise, my area of expertise lies in teaching subjects that are directly related to intelligent robotics and machine learning. Yo no hice ese vídeo. Lo hizo Agent. En inglés, bueno, más o menos me defiendo. Ahora en italiano, poco. Ciao, mi chiamo Francisco Bellas, sono professore all'Università di La Coruña. In particolare,
insegno materie legate alla robotica intelligente e all'apprendimento automatico. Y en japonés ya no quiero contar. こんにちは、フランシスコ・ベジャースです。私はラコルニア大学の教授です。私はロボット工学と機械学習に関連する科目を教えています。具体的には、Vale, ¿qué está haciendo el sistema? Coge el vídeo con su audio, lo traduce, o sea, hace un lip sync, perdón, extrae el audio, lo que estoy diciendo, genera un nuevo vídeo y hace el lip sync al nuevo idioma. Y eso lo hace bastante bien. No del todo bien. El lip sync es la sincronización labial, pero lo hace bastante bien. Entonces, esto en educación, más allá de la educación también, pero en educación da una idea de algunas cosas muy interesantes que podríamos hacer. Para dar yo, por ejemplo, cursos en otros idiomas sin tener que conocer el idioma. O ciertas partes de un curso que estoy dando que creo que se entenderían mejor en ese idioma. Esto me pasó hace una semana, que estaba dando un curso en Italia y yo hablaba en inglés y había una parte concreta que no entendía. Con esta herramienta lo tendría resuelto. Bien. Midjourney, si no lo conocéis, es parecido a DALL-E, es una herramienta de IA generativa que genera imágenes. Ese cuadro que veis ahí se generó, no existe, se generó con el siguiente texto. Dentro de un tren en Rusia, en el año 1900, por Apolinari Vasnetsov. Apolinari Vasnetsov es el autor de esos cuadros, pero jamás pintó ese cuadro, que veis a la izquierda. El sistema lo que hace es analizar el estilo del pintor y en base al estilo del pintor y el prompt que tú le haces, te genera un cuadro nuevo. Aquí ya entraríamos en, ¿esto es original, no es original? La IA es creativa, no voy a meterme en ese jardín ahora, pero en educación esto es súper interesante. Y no hablo de asignaturas que tengan que ver con matemáticas, ni con IA, ni con tecnología, para las asignaturas de la famosa plástica o como se llamen hoy en día, ¿no? En secundaria. Esto es muy interesante, se podría utilizar. Aquí dejo un enlace que lo tendréis luego si os descargáis el PDF. Esta es una página que mantiene, la persona que mantiene esto, Arjana Vlasic, la conozco, y ella mantiene diariamente, porque diariamente salen nuevas aplicaciones de IA generativa en educación, y las tiene ordenadas. ChatGPT, si entráis en la parte de texto, es una de 10. Y además ella tiene ejemplos. Esto es para el profesor y para el estudiante. Ejemplos de herramientas que hacen un montón de cosas que pueden ser interesantes. Es imposible estar al día de todo esto. Yo os recomiendo, si estáis interesados o interesadas, en que entrar aquí y echar un vistazo, porque algunas son realmente útiles. Otro campo dentro de la enseñanza con IA, que ya es un poquito más avanzado, es el aprendizaje personalizado. Aprendizaje personalizado tiene que ver con que vosotros, el día de mañana, como estudiantes, tengáis una herramienta, pongamos un ordenador, en el ordenador, que os esté ayudando con el progreso de una cierta asignatura. Por ejemplo, nosotros estamos desarrollando una para enseñar a programar en Python, alumnos de primero de carrera. Va proponiendo ejercicios, ¿vale?, adaptados al nivel del alumno. ¿Qué queremos conseguir con esto? Queremos conseguir que el alumno no se aburra, porque los ejercicios de Python, cuando empiezas a programar, son un poco coñazo. Entonces, los ejercicios se van adaptando a tu nivel, de tal manera que el que vaya más avanzado tendrá ejercicios un reto un poquito más complejo, y el que no. El objetivo es que al final del curso, tanto unos como otros lleguen al mismo nivel, evidentemente, pero el profesor se desentiende un poco de hacer esa labor. Esto es una gran ayuda para el profesor, no quita al profesor del ciclo del aprendizaje, pero sobre todo es más ayuda para el estudiante, ¿no? Evidentemente, para poder hacer esto bien hay que modelar al estudiante, perfilarlo, y eso es un tema que implica capturar datos. Hay muchos ejemplos de sistemas de aprendizaje personalizado, pero casi todos en secundaria. Cuando te vas a asignaturas técnicas de universidad, ya no hay casi cosas, ¿vale? Entonces, esto es un tema que surgirá más en el futuro, donde se supone que podríamos llegar a algo de ese estilo. Espero que no, porque la sensación que da cuando ves esa imagen es que no hace falta que estén todos juntos en un aula, ¿verdad? Podría estar cada uno en su casa y daba igual. Bien, pero lo que quiero decir es que sí habrá un aprendizaje más personalizado. Bien. Ocurre que hay dos cosas que debemos saber sobre el alto riesgo de la pirámide aquella en la educación con la IA. La primera es que un sistema, esto lo pone la ley de la IA, no me lo invento yo.
La IA nunca puede determinar el acceso o influir en las decisiones de admisión de una persona. Entonces, un sistema de IA no puede tomar la decisión de, vale, hacéis un examen, tienes un 7, entras, tienes un 5, no entras. No, eso no puede estar automatizado, jamás. Esa decisión no la puede tomar el sistema. Por tanto, aunque el sistema os pueda evaluar, la decisión final la tiene que tomar una persona, en base a una serie de criterios. Vuelvo a lo de antes. La persona que toma la decisión decide, vale, pues lo que diga el sistema de IA. Vale, pues entonces ese no es problema del sistema, es problema de la persona. Bien, y el segundo es que no podemos evaluar a las personas como parte de su educación, por ejemplo, para avanzarlos de curso. Es decir, el sistema que os acabo de enseñar de aprendizaje personalizado a mí me puede ayudar a que el alumno aprenda a programar en Python, pero no me puede ayudar a decidir si al final ha aprendido o no, le tengo que hacer un examen. Le tengo yo que hacer un examen. Bien. Y ahora tenemos Canmigo, que Canmigo es, ante esta legislación que no me permite hacer sistemas de aprendizaje personalizado y que parece que el aprendizaje personalizado es el futuro, pues la gente de OpenAI y Khan Academy, que son los dos grandes bueno, uno de la IA y el otro de la educación, se unieron hace un año para crear Canmigo. Canmigo es un chat GPT para educación. Entonces, es un sistema completamente nuevo. Es un asistente que tú lo tienes mientras estás estudiando cualquier materia, cualquiera. Y te ayuda, pero de una manera proactiva. Es decir, el sistema no te está recomendando nada. Con lo cual, aquí no hay el problema que os comentaba antes de que él esté tomando ninguna decisión. El sistema no te evalúa, pero tú le preguntas al sistema, oye, ¿me puedes decir la respuesta a esto? Y el sistema te dice, no, es importante que tú aprendas. Entonces, por ejemplo, en ese ejemplo que está ahí, en esta operación que estás haciendo mal, ¿no crees que lo que tienes mal es el denominador? Ah, sí, claro, bueno, pues eso es lo que tienes que ir pensando. Es un asistente de aprendizaje basado en ChatGPT que evita darte la respuesta. Esto solo funciona por ahora en Estados Unidos. Hay mucha gente que le está intentando encontrar las cosquillas de tal manera que si haces bien el prompt, al final consigues que te dé la respuesta. Y no está siendo nada fácil, porque este modelo se reentrenó para nunca dar la respuesta. Es un sistema de ayuda al aprendizaje. Bien, lo que quiero decir con esto es que Canmigo es un sistema proactivo. Yo le pregunto y él me da las respuestas, ¿vale? No es un sistema que recomienda per se. Por tanto, hay dos interrogantes en la educación con IA que habría que resolver en este momento. A nivel de herramientas específicas, como las que os acabo de enseñar, son muy útiles. El profesor debe conocerlas. El profesor tiene que adaptar sus metodologías, a ver si estas herramientas se pueden utilizar, pero en ningún caso deben reemplazar el aprendizaje. Son herramientas que ayudan a hacer ciertas tareas. En cuanto a los sistemas de aprendizaje y evaluación automáticos, estos sistemas más avanzados, éticamente son más complejos, todavía no está claro que se puedan utilizar en las aulas. El impacto es diferente, no es lo mismo utilizar un Canmigo en primaria que en universidad. En primaria el impacto es mucho mayor, porque hay un tema de aprendizaje, como decir, de educación, perdón, que no hay en la universidad, ¿no? Y trae dos preguntas que si alguien quiere responder, existen ya directamente proyectos llamadas a proyectos de la Comisión Europea para darle respuesta a esas preguntas, porque nadie sabe la respuesta. ¿Y quién es el responsable final de la educación? Bueno, parece que el profesor, ¿no? ¿Y cuál es el rol del profesor cuando en el aula tengamos todos un Canmigo allí que nos ayude? ¿Qué hace el profesor en el aula? ¿Qué tiene que hacer? ¿Me tiene que explicar expositivamente la tarea? ¿Me tiene que ayudar? Pero si ya me ayuda Canmigo, ¿cuántos de vosotros no preferiríais estarle preguntando al ChatGPT que venirme a preguntar a mí, levantar la mano? El 90%. Ese es el problema. ¿Cuál va a ser el rol del profesor? Estoy por allí vigilando que la gente no se levante. Todas esas cuestiones las hay que resolver. Entonces, bueno, me gusta esta frase que leí en una presentación que me pasó Richard, precisamente. Usa la IA para pensar contigo, no para pensar por ti. Esto aplica a la IA, a las herramientas de IA en la educación, ¿vale? Usadlas, pero que no reemplacen vuestro proceso de aprendizaje. Y por otro lado, en los 5 minutos que me quedan, comentar que en cuanto a la educación en inteligencia artificial,
hay ya muchos avances hechos a nivel legislativo, tanto a nivel de la Comisión Europea como de la UNESCO, que es el documento que tenéis en el medio, como de la UNESCO pero aplicado a las universidades. Es decir, ya se están empezando a definir, oye, ¿qué hay que saber sobre inteligencia artificial para tener unos fundamentos, ¿no? Los que estáis en un máster de IA lo sabéis, los que están estudiando informática se supone que también, pero ¿y todos los demás? No. Vale. Entonces, esto es importante. La IA clásica que se estudiaba, de hecho, en las carreras de informática hasta no hace mucho, se centraba en la IA para resolver problemas de razonamiento lógico, problemas complejos, y que luego eso se pudiese aplicar o no a un entorno real o a un problema real, bueno, era un poco secundario. Bien, la IA moderna es completamente diferente. Esto lo podéis ver hasta en los libros de texto más famosos del área. El de Stuart y Russell, que es el libro referencia de IA, ha cambiado mucho su planteamiento y va en esta imagen que tenéis ahí a la derecha. Un sistema actual, o sea, un sistema basado en inteligencia artificial está situado en un entorno, interactúa en el entorno, por tanto, cosas como la sensorización, la actuación, la incertidumbre en los datos, muy relacionadas con lo que podemos pensar de un sistema real que está interactuando, son fundamentales para comprender la IA moderna. Los sistemas de IA no son razonamientos de lógica súper complejos que luego no tienen reflejo en la realidad porque no se pueden realizar. Vale. Pues este es el enfoque que se le quiere dar a la inteligencia artificial a todas las etapas educativas. Y eso está muy bien, porque ese enfoque sí es multidisciplinar y sí encaja con explicarlo en primaria, en secundaria. Vale, entonces, solo por deciros rápidamente, para que tengáis una idea, ¿vale? Después de muchas vueltas para arriba y para abajo, os diría que la gran mayoría de los planes de estudio de inteligencia artificial fuera de las carreras de IA se centran en estos 5 temas: percepción y actuación, representación y razonamiento, aprendizaje automático, la IA colectiva y el impacto social de la IA. Esos son los 5 temas de los que mayormente todo el mundo debería saber algo para, a partir de ese algo, poder comprender qué es esto de la inteligencia artificial. Luego voy a volver sobre estos 5 temas brevemente. Si yo comprendo este concepto de inteligencia artificial como un sistema que recibe información, que actúa en el entorno, que realiza una serie de procesos internos, razona, se adapta, seré capaz de comprender esos sistemas que veis ahí. Y todos esos sistemas que veis ahí ya están funcionando, o si no están funcionando es por temas de legislación, con lo cual estarán funcionando. Nosotros llevamos un proyecto europeo durante 3 años con alumnos de bachillerato y entramos con ellos en el supermercado de Amazon que tenéis arriba a la izquierda. Y la primera vez que entraron en el supermercado alucinaban, no entendían cómo aquello podía funcionar, salían riéndose porque creían que estaban robando. Ah, me lo llevo, esto qué tontos son los de Amazon. Bien, evidentemente no hay nadie atendiendo el supermercado, pero tú pagas al salir como un campeón. Bien, cuando se les explican los fundamentos de cómo funciona, qué hay ahí, la siguiente vez que se entró en el supermercado, todos entendían, incluso a algunos hasta les parecía no muy sorprendente cómo funcionaba aquello. Hay cámaras, hay sensores por todas partes y tú llevas una tarjeta con un chip que al salir te cobra. Entonces, magia poca. Pero el conocimiento de las bases para poder entender ese tipo de cosas para ellos es muy útil y les va a ser útil toda su vida. Bueno, simplemente por comentar, nosotros estuvimos trabajando durante 3 años en un proyecto europeo para definir un plan de estudios en secundaria. Ahora seguimos trabajando en esta misma línea para un plan de estudios en formación profesional. Y todos estos conceptos que os acabo de explicar, estos 5 grandes temas, con este enfoque de sistema, funcionan. Nos da mucho trabajo adaptarlo al nivel, porque sobre todo a nivel de matemáticas no es sencillo, pero funcionan, lo comprenden y se puede avanzar en ese sentido. Conclusión. La inteligencia artificial en educación, que hasta ahora se trataba con estas 2 ramas, se debería empezar a tratar con una tercera. Primero, se debería hacer una educación para la inteligencia artificial. ¿Qué significa esto? Que toda la población,
comenzando por las etapas educativas regladas, la universidad, pero toda la población debería recibir una formación, una educación para la inteligencia artificial. Eso significa que deberían recibir unos fundamentos sobre el impacto que tiene la inteligencia artificial, los aspectos humanos de la inteligencia artificial, los aspectos técnicos básicos y las bases como usuarios de IA. Una vez que tenemos esas bases, podemos utilizar la herramienta de IA que nos dé la gana y vamos a comprender que es una herramienta que puede fallar, que puede no fallar, que la decisión la tomo yo, ¿vale? Y puedo especializarme e ir un paso más allá y aprender sobre IA en conceptos ya un poco más técnicos. La educación para la IA debería afectar a toda la población. La educación con inteligencia artificial, el uso de IA generativa y otras herramientas, debería empezar en secundaria y universidad, ¿vale? Y una educación más específica sobre la IA y, evidentemente, continuar utilizando herramientas con IA, deberíamos dejarlo solo para los niveles más avanzados. Por tanto, el primer paso para poder evolucionar y avanzar en esta enseñanza para la IA es que los profesores se formen. Los profesores son los primeros que se tienen que formar. Y para eso, bueno, ya hay alguna iniciativa, menos de las que debería haber, pero algunas ya hay, que define cuáles son las competencias que tiene que aprender un profesor de cualquier especialidad para empezar a comprender qué es esto de la IA. Vale. Hace falta conocimientos, habilidades y actitudes. Actitudes en el sentido de que es importante querer. Vale. Es decir, cuando vino la brecha digital, vosotros ya no lo vivisteis, pero un montón de profesores se negaron a entrar en eso, a utilizar herramientas digitales en el aula, por ejemplo. Y les ha cogido el toro y les ha pasado por encima. Y hoy en día, pues, el que no hizo esa transición lo pasó muy mal. Pues esto va a pasar algo muy parecido, ¿vale? Hay un aprendizaje permanente para todas las personas adultas, hay formación de docentes que habrá que tratar con programas específicos y la educación de los jóvenes, que eso ya depende de universidades y de, pues en este caso, en Galicia, la Consellería, etc. Por poneros un ejemplo real, desde este año la Xunta de Galicia oferta 2 asignaturas en cuarto de la ESO y primero de batch para hacer la introducción a la inteligencia artificial. Esto ya existe. Yo estuve en la comisión que hacía el plan de estudios. Entonces, esto ya es verdad. Falta que los institutos la cojan. ¿Por qué creéis que no la cogen los institutos? Porque no hay profesores todavía preparados para cogerla. Entonces, yo voy a tener que prepararme una nueva asignatura sin que nadie me dé formación. ¿Entendéis? El primer paso es formar a los profesores. Pero las asignaturas están, los contenidos están bastante claros. Por tanto, la IA impactará en todos los sectores, no os quepa duda, pero en la educación es clave en el avance de la IA. Es fundamental. Y como son tiempos de cambios profundos, intenté justificarlo, sobre todo en la educación, no nos toca más que esto. Esto nos toca a profesores y alumnos, pero sobre todo a profesores. Aprender, desaprender algunas cosas que sabíamos y volver a aprender algunas cosas nuevas, porque si no los tiempos nos pasan por encima, ¿vale? Os dejo aquí algunas recomendaciones, luego las podéis mirar, de cosas interesantes que yo he ido comentando y que creo que os podrían... Casi todo es divulgativo, no hay aquí nada que sea muy complejo. Y ese es un QR que podéis capturar y tenéis acceso a mis diapositivas, donde están todos los enlaces. Y bueno, pues me pasé 2 minutos, pero gracias por la atención y hasta aquí. Procedemos entonces, como ya sabéis, como es usual, como ha ocurrido en las 2 jornadas previas, y ahora tenemos hasta las 8:30, justo hasta las 8:30, pues para
tratar de responder a vuestras preguntas para, sobre todo, iniciar un debate, ¿no? Hay una pregunta de alguien que nos estaba siguiendo en la red y voy a empezar con esa, si os parece, ¿no? Creo que la entiendo bien, porque lo que dice es lo siguiente. Buenas tardes, es Nuria Castro. No, ya hay dos. Pues voy a plantear esas dos. Empieza Marisa Castiñeira, que es la primera que hizo una pregunta. Dice, ¿hay alguna estrategia para dar datos a la IA? Evitar lo más posible sesgos o cuantos más mejor. ¿Quién quiere meterle el diente? Bueno, a ver, me voy a aventurar. Entiendo que se refiere al aprendizaje de modelos, a aprendizaje automático. En el aprendizaje automático hay una primera etapa que es obtención de datos, la captura de los datos. Puedo hacerlo si el problema lo tengo yo o me pueden venir esos datos, ¿no? de alguien que me los ha dado. Perfecto. Y la segunda etapa es la preparación de esos datos. Preparar esos datos implica analizar cosas como que estén bien balanceados. Los que habéis dado algo de aprendizaje sabéis que si no están bien balanceados los datos, el modelo va a tender a predecir más uno que otro. Puede haber datos que tengan ruido, puede haber... Bueno, esto es habitual, no es machine learning, esto es estadística, ¿no? Cuanto los datos mejores son, más calidad tienen, mejor. Los sesgos, por ejemplo, sesgos que ocurrían en sistemas en los que el modelo hay un sistema específico en el que el modelo había sido entrenado con más datos de usuarios de raza negra que de raza blanca y lo que hacía era predecir el riesgo que tendría de volver a delinquir, ¿no? Entonces, claro, estaba mal entrenado el sistema porque había un sesgo en los datos. Ese sesgo en los datos, con un análisis previo, como el que os estoy diciendo, existen diferentes técnicas que yo lo hacen, no debería ocurrir. Con lo cual, hay maneras, hay técnicas actualmente que te permiten tratar de ver que los datos estén balanceados. Lo que creo que es más importante es que nos hagamos la reflexión, una vez que el sistema lo pongo a funcionar, de si está teniendo algún sesgo y entonces vuelvo a revisar qué pasa con los datos. Con lo cual, ¿existen estrategias para balancear los datos y evitar los sesgos? Sí, pero hay una segunda parte que tiene que ver con el experto. Por el hecho de meter más datos, no se arregla el problema, porque si los datos siguen estando mal balanceados, ¿qué arreglas con eso? Metes más datos de un tipo que estaba desbalanceado, entonces sí. Con lo cual yo creo que la solución ya existe. Lo que pasa es que hay que hacer el proceso rigurosamente. Yo voy a matizar, voy a añadir un pequeño comentario respecto a esto. Y tiene que ver que lo que acaba de decir Fran es totalmente correcto y estoy de acuerdo. Cuando estamos entrenando sistemas de IA débil. O sea, cuando estamos entrenando sistemas donde tenemos los datos antes de que el sistema opere, y entonces podemos jugar con ellos y entrenar el sistema y después hacemos que el sistema opere en el entorno real. Cuando estamos hablando de sistemas que tienen que aprender mientras están interactuando con el entorno real, no tenemos ese privilegio de tener los datos a priori. Con lo cual, ahí hay que recurrir a técnicas que son equivalentes a las de balanceo, pero que se introducen a través de motivaciones intrínsecas que buscan que el muestreo que hace el sistema de su entorno sea lo más amplio posible, de manera que se induzca un balanceo que no puedes garantizar en este caso nunca. Pero sí que estás tratando de inducir un cierto balanceo en la información que le está llegando al sistema y que está usando para aprender. Otra técnica que se utiliza para eso es una nubecilla que puse ahí de pasada en una de mis transparencias que le llamé soñar. Soñar es la forma en la que vendemos el producto, ¿no? Pero realmente lo que haces es de lo que ha estado operando durante un tiempo tu sistema, fuera de línea, tardas de aprender y evaluar todo eso para ver si tienes que hacer algún tipo de modificación en el aprendizaje que él realizó online, de forma que al día siguiente, cuando despierte, tenga mejor equilibrados los modelos y etcétera que ha aprendido. Muy bien. Una última cuestión, que también es un complemento, no es
ningún matiz a lo dicho, con lo que yo particularmente estoy absolutamente de acuerdo. Pero es verdad que este es un debate constante. Los grandes modelos de lenguaje, con ellos se trabaja cuantos más datos mejor, pero ya se está empezando a cuestionar y, desde luego, cuando se hace fine-tuning o cuando se hace algún tipo de orientación digamos, a un uso particular, un propósito específico, se es mucho más selectivo con los datos que se le dan. De todos modos, este es un mundo también infinito, porque hay sesgos a evitar. Por ejemplo, si seguimos hablando de los lenguajes los grandes modelos de lenguaje en texto, por ejemplo, ¿no? Todo el lenguaje SOEF, por ejemplo, bueno, pues esto se está haciendo para que precisamente se eviten cosas que entendemos que hay necesariamente que evitar, o lenguajes sexista, etcétera. Pero después hay otras cosas donde no tenemos claro lo que queremos. Y ayer algo se empezó a hablar de este tema cuando se le hizo una pregunta a Pablo Gamayo por uno de vosotros. Por ejemplo, ¿tendría sentido entrenar un ChatGPT, bueno, los modelos con los que funciona, ¿no? Con un lenguaje muy pulcro, muy refinado, que no es el que hablamos pues, en la calle, en el bar o en la vida normal, para que nos hable, no sé, como Shakespeare o Cervantes en función del idioma? Bueno, todo esto va a abrir lógica. Estamos empezando, ¿no? Hay que pensar, de nuevo, esto no tiene que alarmarnos. Estas son cosas que también alarman a la gente, porque nos genera un mundo nuevo, todos son incertezas, todos son dudas, todo es no saber lo que va a ser positivo o negativo, incluso cuando haya buena intención. Y genera, claro, siempre, en fin, la inseguridad puede generar incluso ansiedad, ¿no? Nuria Castro nos dice, buenas tardes, muy amable. Me gustaría saber, a nivel de educación primaria, estaba para ti, Fran, ¿cómo nos afecta el uso de la inteligencia artificial? Bueno, lo que decía antes, tenemos que ver las dos perspectivas. Los profesores de primaria pueden utilizar herramientas basadas en IA para lograr algún tipo de ventaja en sus clases. Pues estoy seguro de que sí. Imaginaos la potencia que tiene el Midjourney o algo así, ¿no? Pues escriben un texto, les genera una imagen y sobre esa imagen... Una imagen que ellos son capaces de describir con texto, pero no serían capaces de dibujar. Pues quiero un león saltando encima de un pony en la luna y se lo hace. Y a partir de eso, pues mira qué interesante, se pueden hacer un montón de cosas en primaria a nivel creativo, a nivel de lenguaje. Otra cosa es que, como decía antes, hay un componente en la educación primaria que es más allá, que no solo tiene que ver con el aprender algo en concreto, sino que está en la educación. Entonces, en esa parte de la educación es donde hay un montón de interrogantes y donde muchos de estos sistemas, a día de hoy, no se permite utilizar. Es decir, la ley, en esos riesgos están en el tope de arriba, porque todo aquello que tenga que ver con educar a menores es peligroso, ¿vale? Con lo cual, a nivel de utilizarlo en el aula, en aplicaciones como acabo de decir, sin duda. A nivel de utilizarlo en el aula de manera más avanzada, personalizar, dar evaluaciones, no, a día de hoy yo diría que eso está muy lejos de llegar. Y luego, en la otra parte, que es la de enseñarles, los planes de educación digital contemplan la inteligencia artificial a partir de secundaria. Eso es porque tú, para poder empezar a comprender los fundamentos de la inteligencia artificial, aunque sea a nivel ético, tienes que primero tener unos fundamentos de educación digital mínimos. ¿Sabes qué es un ordenador o qué es un sistema basado en un procesador, cómo funciona? Y eso es lo que se gana o se debería ganar en la educación primaria. Todavía estamos lejos de eso. Para haceros una idea, en educación secundaria, la programación y la informática incluso son asignaturas optativas. En el año 2023. Por tanto, yo puedo pasar por toda mi educación secundaria sin haber hecho la asignatura de TIC. Ese es el punto en el que estamos. Y aquí estamos hablando de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, si en educación primaria realmente empezamos a trabajar esas competencias digitales muy básicas, el pensamiento computacional, etcétera, sin un ordenador, ni siquiera me hace falta. Entonces, es una vía para empezar a usarlo en la secundaria. No
nadie contempla empezar a trabajar la inteligencia artificial en la primaria por ahora. Muy bien, pues vamos allá. ¿Quién se anima? Ahí por ahí atrás y aquí, después va atrás. Hola, muchas gracias a todos. Voy a lanzar un par de preguntas, una más dirigida a Fran y otra a Richard. Bueno, soy Ovidio, estudiante del máster en inteligencia artificial, a todo esto. Entonces, la primera para Fran, relacionada también con alfabetización en IA. Venimos de una época en la que se estaba intentando formar a toda la población en programar, en competencias de informática y en programar, que hay iniciativas para eso, pero bueno, acabas de decir ahora mismo que no se ha conseguido establecer en los sistemas educativos todavía eso. Entonces, mi pregunta era, si, pensando en medidas como code.org, que pretendían esto, si crees que eso es interesante, si existe alguna medida para poder llevar estos conocimientos desde los tecnólogos, digamos, más rápido a toda la población sin tener que pasar por toda la burocracia de los sistemas educativos. Bueno, es que al final lo que más impacta en la población es la educación reglada. Si tú relegas el aprendizaje de algo a extraescolares o trabajos fuera del horario lectivo, no vas a llegar, no vas a tener un impacto. Entonces, lo que hay que tratar de lograr es que realmente haya un plan de educación digital. En teoría es eso, es un plan que empieza en la educación primaria, construye una especie de pirámide de conocimientos básicos para que todos seamos, pues digitalmente competentes, ¿no? En ese enfoque, code.org encaja perfecto. En una primaria, en unos primeros años de secundaria, no hay que realmente saber programar. Hay que tener unos conocimientos básicos de cómo resolver un problema, porque la programación es muy sencilla. Vale, entonces, esas iniciativas encajarían en un plan de educación digital. Si me dices, ¿lo encajas ahora tal cual está el sistema? No, porque el sistema ahora mismo, ni siquiera las asignaturas que hay, tienen encaje para esas cosas, porque faltan las bases, algunas son optativas. La realidad de los centros es que tú llegas a primero de bachiller y llegas a la asignatura de TIC y les preguntas, ¿cuántos sabéis programar en Scratch? Y te levantan la mano 5, porque han cogido la asignatura optativa de programación. Y el resto, es que en mi instituto no se ofertaba. Es que eso a mí no me interesa. Entonces, claro, tú te llegas con de 30 alumnos, 25 no saben programar nada y su competencia digital es muy baja. O sea, descomprimir un archivo, se las hay que explicar. Entonces, yo creo que en esto falta mucho más de lo que es el sistema de plan de estudios, ¿vale? A nivel de alfabetización. Una vez que esté eso, materiales como el que dices tú son buenísimos y los materiales van muy por delante del sistema, ¿vale? Del sistema educativo. Esa es la realidad ahora mismo. Pero sí, a mí, y perdona, no sé si te respondí, pero lo que quiero decir es que todo ese tipo de iniciativas que nosotros las utilizamos de manera extraescolar funciona muy bien, pero la llegada es poca. Llegamos a un 2% de la población y la idea que yo intentaba transmitir no es esa. Vale. Segunda pregunta, rápida. Sí, rápida. Estaba para Richard relacionado en lo que nos expusiste, esa arquitectura cognitiva. Daba la impresión de que se podía implementar todas las ramas necesarias, incluida la parte de motivación, en los ordenadores actuales, en las arquitecturas de computación actuales. En el último punto mencionaste la metacognición como algo necesario para que puedan reflexionar esos agentes sobre si tienen cierto conocimiento o evaluar a priori su conocimiento. Bueno, pero en ningún momento hablaste de consciencia. ¿Cuál es tu visión en eso? ¿Ves como un paso necesario? ¿O si podrían implementar todo eso en ordenadores que no son conscientes de que están haciendo todo eso? Vale, has puesto una palabra de estas que son jardines. Conciencia, antes de que yo me ponga a hablar de conciencia con nadie, habría que definirla. Y el problema es que hay textos enteros donde no hay una definición clara de a qué le llamamos conciencia. Entonces, al final, tener conciencia, ¿qué es? Hay una teoría de un investigador belga, es un psicólogo, vamos, filósofo, que también está en una escuela de psicología belga. Es que no recuerdo ahora su nombre, si me saliera el nombre te lo decía. Que dice que conciencia la puedes definir como la capacidad
de saber hasta qué punto sabes lo que sabes. O sea, la capacidad de ser metacognitivo. Hay otros que dicen que eso no llega, que tienes que tener otras características. Entonces, como no hay una definición clara, yo no sabría decirte nada sobre conciencia en este momento. De hecho, tengo mis dudas de que me haga falta. O sea, como investigador, yo personalmente tengo mis dudas de que sea necesario en todo un sistema cognitivo. Mis dudas muchas. Mi opinión personal es que probablemente sea una característica emergente del hecho de que un sistema sea cognitivo de forma completa, pero es algo que tampoco puedo decirte con seguridad. En cuanto a lo que hablabas de arquitecturas computacionales, una arquitectura cognitiva no tiene nada que ver con el sustrato computacional en que la montas. La arquitectura cognitiva es una forma de ligar y procesar conocimiento. Después puedes usar sustratos más o menos eficientes para realizar esos procesos de proceso de conocimiento o de toma de decisiones. Entonces, evidentemente, si tú estás trabajando con redes neuronales, pues puedes tener alguna de estas tarjetas de neural processing y vas más eficiente. Pero, en principio, lo que es el aspecto cognitivo no está relacionado con ningún sustrato en particular. Está relacionado con las funcionalidades que tú vas a realizar. Entonces, no puedes implementar una arquitectura que quieras. Tenemos una pregunta allá atrás. No, el de atrás lo había pedido primero. Sí, Adolfo. Sí. Sí, ahí, eso es. Y después volvemos adelante. Bueno, Siento marearte. Nada, oye, enhorabuena a los ponentes, ¿no? Comentabas, Fran, el uso de la inteligencia artificial, ¿no? Para, bueno, a nivel educativo, ¿no? Para educarnos con inteligencia artificial y para la inteligencia artificial. A nivel de formación en empresas, ¿no? El uso de este tipo de herramientas y el tratamiento de datos a nivel confidencial, ¿no? Digo, desde el punto de vista de eso, de la formación, ¿no? Que eso puede servir también para este relevo generacional tan importante que va a haber, ¿no? Y el hecho de que se tenga que utilizar on-premise, ¿no? Por el tema de la confidencialidad de los datos, si eso puede suponer una cortapisa a la hora de la potencia de la inteligencia artificial, ¿no? Es decir, no poder llevar los datos, a lo mejor, oye, más allá de llevarlo a Internet, ¿no? El tema de que son datos confidenciales y todo el problema que pueda haber de la capacidad de cómputo necesaria, ¿no? Si todo tiene que pasar por llevarlo on-premise y, no sé, oye, desplegarlo en un clúster, ¿no? Dentro de una empresa, o también las limitaciones que puede tener, bueno, de criticidad a la hora de ciberseguridad, de llevarlo a la nube, ¿no? A una nube externa. Sí, una muy buena pregunta. De hecho, nosotros tuvimos contacto no hace mucho con una empresa que se dedica a hacer formación para empresas y están muy interesados en empresas grandes, ¿vale? Empresas que también tienen datos confidenciales porque sus formaciones son muy específicas y no quieren venderles por ahí. ¿Cómo podían hacer para integrar sus formaciones, para capacitar más a sus profesionales con modelos como ChatGPT? Entonces, claro, ahí ellos al final pedían ayuda, en este caso la universidad, a ver si éramos capaces de reentrenar los modelos, como puede ser el de ChatGPT, con información propia de tus formaciones. Pero eso luego de que queda de manera totalmente confidencial y tú trabajas internamente en tu empresa con lo que vino en aquel momento del ChatGPT más tus datos, ¿no? Y eso es técnicamente posible, pero a nivel de infraestructura de cálculo teníamos muchísimas dudas. Es decir, ¿y quién va a entrenar este modelo? ¿Lo vais a hacer vosotros? ¿Dónde lo vais a tener mantenido? Porque es una cantidad ingente de datos. Pero este modelo, como el que dije antes de Meta, el Llama 2, que no es tan bueno como el de ChatGPT, te permite hacerlo. Te lo puedes descargar, puedes utilizar su API, añadir tu formación, o sea, tu conocimiento, reentrenar el modelo y le puedes hacer preguntas específicas de lo que tú tienes en tus formaciones, ¿no? Oye, quiero una formación sobre macros de Excel para el departamento de no sé qué. Y él te responde, porque ha sido reentrenado con eso, ¿no? Eso no me cabe duda de que va a ser súper valioso para muchas empresas. Y, de hecho, muchas empresas de formación están detrás de ese negocio. Ya están detrás de ese negocio, ¿no? Entonces, la infraestructura, sin duda, es un problema. No puedo valorarlo, supongo que si una empresa grande se puede permitir los equipos, los hará y si no, tendrás que pagar
estos otros sistemas tipo el de Amazon, etcétera, que te permiten tener almacenado eso ahí. Temas de seguridad aparte, no me meto, y ciberseguridad. Pero es muy importante porque la formación hacia la que se va, igual también vas tú por ahí, en muchas empresas lo que quieren es, la persona que está trabajando no quiere una formación, imagínate, en Excel para todo el departamento. Yo Excel ya sé, ¿por qué me estás dando la misma formación que a este de aquí al lado? Yo quiero aprender de esto que no sé. Entonces, imaginemos un conmigo más profesional que le digas, oye, yo quiero aprender sobre tal cosa. Y te genera la formación específica para lo que tú quieres aprender, a partir de formaciones que tú ya tienes en tu empresa, ¿no? Eso tiene mucha potencialidad. Es un aprendizaje ad hoc de lo que yo necesito y se debería tender a eso en las empresas. Entonces, sí, has dado con una de las claves. Los temas de seguridad habrá que trabajarlos, pero ya existe esa inquietud, ya lo hay un día en las empresas que se dedican a educación. Muy bien, ahora para aquí, exacto. Mi pregunta era más que todo para Richard. En el caso de la IA fuerte, que usted comenta, ese tema de la motivación intrínseca, si lo puede describir un poco más a nivel técnico, ¿qué implica colocarle esa entrada al modelo? Vamos a ver, cuando hablamos de motivación intrínseca estamos hablando de motivaciones que no tienen, en principio, aparentemente una funcionalidad medible en ese momento. Realmente motivaciones intrínsecas son aquellas que en los humanos y en los animales se han generado por evolución y que nos permiten encontrar o aprender, nos permiten aprender. En el fondo es lo que nos permiten es conseguir datos para aprender. Entonces, por ejemplo, una implementación de motivaciones intrínsecas en un robot de forma muy simple podría tener una motivación intrínseca de buscar novedad, que eso es algo que siempre estamos haciendo los humanos, nos llama la atención cosas nuevas. ¿Eso qué le permite? Que cuando está haciendo exploraciones no esté repitiendo siempre explorar lo mismo 20.000 veces. A eso le añades, con lo cual eso le permite explorar. A eso le añades, tengo una motivación por causar efectos en el entorno. Entonces yo estoy explorando mis movimientos y, ostras, se movió. Causé un efecto en el entorno. Entonces ese efecto se vuelve algo importante para mí. Entonces, una vez que cause este efecto, como hacen los niños pequeños, se me genera un objetivo de volver a causar ese efecto, un objetivo temporal, de volver a causar ese efecto. Y entonces intento por todos los medios causar este efecto, hasta que llega un momento en que ya sé causarlo siempre que quiero y me aburro, como hacen los niños. Entonces pierdo eso. Pero ya he aprendido un objetivo temporal, que es mover esta botella. Ya he aprendido todo el skill, como se diga eso, no me sale ahora en castellano. La habilidad. La habilidad, que no me salía la palabra. Ya he aprendido la habilidad que me permite hacer esto y ahora me voy a otra cosa. Y me sigo moviendo y encuentro pues cómo levantar cosas. Después, más adelante, me doy cuenta de que beber agua pues, es interesante para mí porque me soluciona un problema homeostático de hidratación. Ya sé coger la botella, ya lo aprendí con esas motivaciones intrínsecas de exploración. Esa es un poco la función de las motivaciones intrínsecas. ¿Qué haces cuando realmente no tienes un objetivo? Pues exploro a ver qué puedo sacar de partido a mi entorno, hasta que encuentro algo que realmente me cubre un objetivo de los internos. No sé si eso responde a tu pregunta, pero... Me refería más que todo a nivel matemático, por así decirlo, cómo lo modelas. Claro, es algún tema Eso muy no te lo va a complejo. poder entiendo. responder. No te lo puedo en un responder, minuto, entonces... olvídate. Vale. Pero eso, cuando quieras... Eso es bueno, un yo no máster. sé si eres de aquí de Ferrol o de dónde eres. ¿Perdón? ¿De dónde eres? Ah, del máster de Inteligencia Artificial en Santiago. Pues venga, el máster de Inteligencia Artificial de Santiago, cuando esté Fran dando la clase, o en el segundo cuatrimestre que tengo que dar yo alguna clase, me lo preguntas y lo hablamos con calma. Vale, genial, gracias. Bueno, las dos últimas preguntas vienen de Internet. Les doy prioridad porque, bueno, es gente que nos sigue en la distancia y siempre es un esfuerzo añadido preguntar en remoto, ¿no? O sea que gracias. Aitor Soto dice, ¿veis prometedor el uso de las IAs generativas en el mundo de los videojuegos, especialmente en el de mundos abiertos y RPG? Esto tiene una respuesta fácil, sí, pero...
Sí. Es muy obvia, ¿no? No sé si queréis añadir algo más, pero muy prometedor, porque además hay business, hay pasta, hay mucha pasta. Entonces, siempre, yo lo decía ayer o anteayer, no recuerdo, y lo dije porque, fijaros, 3 de las presentaciones que hubo incidieron en cómo hemos llegado a este momento de la inteligencia artificial, a este momento dulce, ¿no? Datos, mejores algoritmos, potencia de cálculo. Y siempre se olvidan de uno que es absolutamente fundamental y tan importante como esos 3, y es inversión. Claro, entonces, en el momento en el que hay una inversión, porque hay negocio, mucho negocio, ahí vosotros seguidle la pista a por dónde se mueve el dinero. Estoy hablando del dinero a lo mejor que invierte en startups, que compra startups por grandes corporaciones, que hacen inversiones multimillonarias en una línea de investigación, y veréis dónde están en los 2-3 años siguientes parcelas realmente de negocio muy importantes. No hay garantías 100%, ¿no? También hay aspectos exploratorios, pero bueno. ¿No? La última, José Antonio Jardón. Una parte fundamental del aprendizaje es el aprendizaje de referentes entre pares. ¿Pensáis que asistentes de aprendizaje, pensáis que, yo leo tal cual, pensáis que asistentes de aprendizaje, el que promete, como el que promete, entiendo, conmigo pueden disminuir o influir en estos otros aprendizajes? Sinceramente no entiendo muy bien la pregunta, pero bueno, igual está hecha con ChatGPT. Vamos a ver. Sí, hay una cuestión en esto. Yo creo que la entiendo. Otra cosa es, si quieres te doy mi versión. Vale, perfecto. Sí. Claro, él lo que dice es, una forma de aprender es el aprendizaje cuando sí, correcto. Tiene su referencia. Sí. Bien, entonces lo que viene a decir es, el hecho de que se esté introduciendo un asistente de apoyo al aprendizaje con cierta personalización puede hacer cambiar las formas en las que aprendemos usualmente, las puede condicionar, las puede sesgar, las puede hipertrofiar, no sé. Sin duda. De hecho, en relación con esto, el otro día leí una pregunta que me pareció muy interesante, ¿no? Imaginemos que seguimos utilizando el ChatGPT, que da un conocimiento original, pero sesgado también, ¿no? Porque tiene un conocimiento parcial de las cosas. Incluso, sabéis que hay el efecto este que se llama que alucina, ¿no? Porque inventa ciertas cosas que pueden no existir. Yo tengo ejemplos de que hace ese tipo de cosas. Y tú con esos textos estás poblando otra vez Internet. Porque tú coges ese texto y lo publicas. Entonces, a medida que el sistema se realimente y se reentrene, se está reentrenando en parte con textos que el propio GPT ha creado. ¿A dónde nos lleva eso? A nivel de aprendizaje. Con el Canmigo, en este aprendizaje a pares, puede pasar algo parecido. Si la respuesta que este está dando es 100% verídica y está bien, perfecto. Yo aprendo de él, él aprende de mí. Pero en el momento en que su respuesta no es del todo cierta, como yo no lo sé, porque yo estoy aprendiendo, yo me creo lo que tú me digas, pies juntillas, Canmigo es mi profesor. Ese ida y vuelta de información se realimenta y el aprendizaje no conduce a nada. Es evidente, eso es así. Falta mucho de lo que decíamos al principio de pulir los conjuntos de datos con los que se entrenaron estos modelos. Pero es que ChatGPT, que yo sepa, no filtró originalmente gran cosa. Fue todo para adentro y esto es lo que sale, ¿no? Entonces, sí, estoy de acuerdo. Si la pregunta iba por ahí, estoy de acuerdo en que eso puede llevarnos a un bucle un poco estúpido en el proceso de aprendizaje. Si me permites añadir dos frases a esto. No sé si tiene algo que ver con la pregunta que hizo, pero ya que era una pregunta tan abierta, yo hay un tema que sí que me preocupa mucho en todos los sistemas inteligentes. No solo inteligentes, pero los inteligentes acentúan el proceso, que es la estupidización del humano. Básicamente el detraining, el que estamos acostumbrándonos a utilizar sistemas para que nos solucionen problemas y entonces no tener nosotros que aprender a solucionarlos. Y eso a nivel social, según va aumentando, es un problema, porque puede llegar un momento, o sea, podríamos llegar al extremo. Y esto fue, de hecho tuvimos una discusión hace un mes o así, en una reunión en la que estuve, precisamente con Stuart Russell. Estábamos discutiendo este tema y lo calificaban como el mayor peligro de los humanos con la IA. Porque no es un peligro de la IA, y digo lo que dice Fran, no, es de cómo los humanos nos estamos atontando
por ceder responsabilidades nuestras. El ejemplo, y esto no es una IA, es los navegadores. En mi época todos sabíamos seguir un mapa para llegar a un destino. Actualmente hay mucha gente que si no va con un navegador no es capaz de llegar a la puerta de su casa. Entonces, los humanos nos estamos entonteciendo y estamos cediendo nuestras responsabilidades a unos sistemas que no tenemos muy claro cómo controlar todavía. Entonces, ¿eso es un peligro? Sí. Es un peligro que tenemos que tratar como humanos. Yo tengo eso mismo que dices tú, lo suscribo al 100%. De hecho, a veces en las charlas pongo lo que yo llamo una conjetura. De momento es conjetura, no es principio, pero estoy haciendo acopio de casos. La conjetura de la conservación de la inteligencia en el mundo. Pero ahí meto la artificial. Entonces, como está claro que la artificial está subiendo, aunque sea lentamente, si se conserva es porque la natural está bajando. O sea que ojalá no sea verdad. Pero, bueno, hasta aquí hemos llegado, amigas y amigos, y mañana más en Coruña. ¿Vale? Gracias.